Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Vamos a tener un minuto para que la gente que nos acompaña de manera remota pueda terminar de conectarse. Vamos un poquito adelantados y comenzar. ¿Les parece? Muy buenos días. Si les parece, vamos a dar inicio. Buenos días, qué bueno tenerlos acá. Mi nombre es Francisca Silva, soy la directora de Desarrollo de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica y queremos darles la bienvenida y saludarlos primero al decano que nos acompaña hoy día, José Miguel Sánchez de la Facultad, a las autoridades y académicos de la Facultad, a todos ustedes que están presentes, a nuestros panelistas, queremos agradecerles y por supuesto al profesor Colin Major que nos va a acompañar hoy día en modalidad híbrida. Hoy día les voy a dar la bienvenida al conversatorio. Nuestro tema hoy día es la empresa y el propósito, cómo llevarlo a la estrategia y a la práctica. Esto se enmarca en nuestro ciclo de diálogos de compromiso público en el marco de los 100 años que cumplimos este año en nuestra facultad. La idea es reunirnos y profundizar sobre la importancia de que las organizaciones interioricen el tema porque existen, el aporte que pueden generar y el impacto positivo que van generando en los países. Y para eso tenemos un panel muy interesante. Nos acompaña el destacado profesor Colin Major,
quien es profesor emérito del Saïd Business School de la Universidad de Oxford y profesor visitante de Blavatnik School of Government de la misma universidad. Una figura reconocida en el mundo en el tema del propósito organizacional y autor además de varios libros al respecto. Profesor Major fue decano de la Saïd Business School entre el 2006 y el 2011 y ha publicado libros entre los que destacan Prosperity, Better Business Makes the Greater Good, el 2018, y su último texto, Capitalism and Crisis, How to Fix Them, el 2023. Nos acompañan también hoy día en un panel presencial el decano de la facultad, José Miguel Sánchez, Richard von Appen, director de empresas y exalumno también de ingeniería comercial, Francisca Larraín, fundadora de FE Consulting Chile y MBA UC, y le queremos agradecer también al profesor José Tesada, director de la Escuela de Administración, quien va a moderar el panel. Le damos la bienvenida al profesor Major. A quienes nos acompañan en modalidad online, les recordamos que pueden activar la traducción simultánea. Y now, on behalf of Facultad de Economía y Administración, we want to welcome Professor Major and thank you for you being here, and we begin this seminar. Well, thank you very much indeed, and thank you for the very kind invitation to give this presentation. I'm very sorry that I'm not in person with you today. We're going through a profound change in business, the type of change that's observed every 60 or so years. Business is one of the most important institutions in our life. It clothes, feeds, and houses us. It employs us, and it invests our savings. It's the source of economic prosperity and the growth of nations around the world. But at the same time, it's been a cause of growing environmental degradation, biodiversity loss, social exclusion, and mistrust. This slide shows the results of the most recent survey that has been done of trust of professions in Britain, a survey that's been undertaken over 40 years, where they ask 1,000 people each year which professions in Britain do they trust to tell the truth. Well, I'm pleased to say that near the top come university professors alongside doctors and nurses and teachers. But near the bottom come business leaders, just ahead of journalists, advertising executives, and politicians come right at the bottom. Now, this slide here shows that things are not quite so bad in other countries. It's a survey done by the Edelman Trust Barometer, in which you can see that trust in business in Britain is, of the 28 countries they survey, one of the lowest. And you can see that there's quite a marked variation. And interestingly, countries with the highest level of trust in business are not those in the developed world, but in developing and emerging economies around the world. And this slide shows that, in general, trust in business is higher than that in most other institutions, higher than that in NGOs, government, and in the media. And in particular, there's a high degree of trust that people have in their own employers. And this is a reflection of the fact that people are looking to their businesses to take a lead in addressing the concerns that confront them. And they believe that employers
are in a good place to do this, and they want to see them doing that. And in particular, as this slide shows, that across the world, the institution, the ownership of business that's most trusted is that of family-owned businesses, which are more trusted than either other privately held businesses or publicly traded or certainly state-owned businesses. Now, a key determinant of the trust in business is its purpose. Purpose is the reason why a business is created, why it exists, its reason for being. It's very fundamental. It should be the overarching framework within which the strategy of a business lies. But its significance is beyond just being about corporate leadership and management. Nearly all corporate laws are framed in terms of the duties of directors being to promote the success of their business or the interest of their company, as it's sometimes termed. Some talk about success in relation to the shareholders of the company. Some refer to success in the long term, or the need to take account of the interests of other stakeholders, employees, customers, suppliers, communities, and the environment in promoting the success of the company. Interest or success has to be evaluated in the context of why the business exists, its purpose, and measure against its success in delivering on its purpose. This is often thought of in relation to financial performance, profit, and long-term value creation, and attempts to broaden the objectives of firms beyond this to include other stakeholders explicitly are regarded as introducing too much complexity, confusion, and problems of accountability to too many parties. Profit is regarded as lending simplicity and precision to the determination of the interest and success of business, which other objectives lack. But this raises the question of what is meant by profit. Profit derives from the Latin proficere, profectus, to advance and progress. And that is what profit should derive from. It should come from advancement and progress. But too often it's associated with neither of those. And too often it actually comes from it creating detriments as well as benefits for others. And to understand this, we need to lift up the hood of capitalism and look below the bonnet. And this is what we see as shown on this slide here. As currently measured, profit is the difference between the revenue of a company and its measured costs, namely labor costs, its supply costs, its capital costs. And the measured profit is then the difference between them, as shown in grey here. Appropriately grey, because it's not actually a reflection of what we mean or intend by profit. Because it does not take account of the detriments that the company imposes on its employees, not paying them a living wage, or on its supply chain, in not paying a fair price to its suppliers, or through creating pollution, biodiversity loss, or emitting global warming gases. And in particular, companies are not incurring the costs of avoiding or mitigating those harms that they are creating. So they're not actually measuring what I term here their true costs. And because we're not measuring their true costs, we're not
measuring profit here, which is a fair or a just profit net of the true costs of business. Indeed, when companies sign off their accounts as being a true and fair representation of their financial condition, the directors of the company are really doing no such thing. They're neither true in reflecting the true costs of the business, nor fair, and therefore reflecting the just or fair profit. But it's not just a problem of an overstatement of profit, it's also a problem of an understatement of profit, because companies cannot always earn the revenues that they are due on, for example, in training their employees, supporting their communities, or improving the environment. But there's a difference between that understatement of a profit and the overstatement, because companies can incur their true costs and earn a just profit. They cannot simply conjure up the revenues from creating all of the benefits that they confer on others. Now, this is often regarded as being simply a problem of what are termed externalities. That is to say, that they are external to the company. They reflect failures of markets in terms of competition or regulation of markets or taxation or the reputation of companies. But this isn't simply external or extrinsic to the firm. It's internal and intrinsic into the very nature of business and the determination of the most important driver of a business, the source of the resources and the incentive that motivates a business to operate, namely its profit. And in failing to diagnose the right problem, we are prescribing the wrong policy prescriptions. Competition fails because good firms that are incurring their true costs and earning their just profit cannot compete against those that are not and are earning profit that include profits that come from the detriments that they impose on others. As a consequence, capital flows from the good firms that are earning just profit to bad firms that are earning profits from the unfair or excess profits that they're earning from the detriments that they're causing. And regulation and taxation fail because companies lobby against regulation, they employ consultants to help them circumvent regulation, and they relocate to countries where they incur less tax liabilities on their profits. As a consequence, what we observe is that there's a great deal of controversy about the right ways of dealing with this problem. So on the socialist left and the environmental activists, we have people who argue for more intense regulation and better enforcement of regulation. And on the libertarian right and the anti-woke brigade, we have people who say, no, that's undermining our liberty and freedom, and it's undermining jobs, growth, and investment. So far from there being a consensus as to what to do about this problem, it creates a great deal of controversy and disagreement. And indeed, this is a primary cause of the polarization of our societies and our politics that we're observing around the world, and is a fundamental cause of the problems that many democratic systems and democracy in general is facing in trying to deal with this problem. Instead,
what we should be doing is to elevate our sights above what I term here wading in the weeds of entanglement, exploitation, and unjust enrichment from profiting from creating detriments as well as benefits. And instead, we should elevate our vision and ambitions for business to be surfing the waves of initiative, innovation, and inspiration that comes from earning just profits and being able to capitalize on those benefits that they are conferring on others. And when one does that, two remarkable things happen. Firstly, competition ceases to be a run to the bottom in terms of good firms being driven out by bad firms and competition resulting in a run to the bottom, as I described it earlier on, a type of Gresham law by which bad firms drive out good. Now, instead, we have good firms that are earning a modest amount of just profit being outcompeted by better firms that are able to capitalize on the benefits that they're conferring on others. So far from competition causing a run to the bottom, competition encourages a run to the top, in which good firms are driven out by better firms. And the second thing that happened as a consequence of this is, perhaps even more important than the effect it has on competition and markets, is that it aligns the interests in good firms that are earning just profit from incurring their true costs with the interests of the public sector in promoting the public or social interest, and with the not-for-profit and charitable sector in delivering social and environmental well-being. And as a consequence, it creates the opportunity of a real partnership between the private sector, the public sector, and the not-for-profit sector in promoting a common purpose of creating shared prosperity around the notion of delivering a just and fair profit that reflects the true costs of business. Now, the question that this raises is, how can one actually achieve it? And this is where the notion of a corporate purpose is so important. Because what I mean by a corporate purpose is the reason why a business exists, its reason for being, the reason why it's created, and the reason why that business exists. It's very fundamental. And the way to think about a purpose of a business is that business is there to help solve problems that you and I face as individuals, societies, communities, and the natural world and the environment. And to do so in a particular form that is commercially viable and profitable. So that the purpose of a business is to produce profitable solutions for the problems of people and planet. But in addition, not only should companies be profiting from producing solutions, they should not be profiting from producing problems. They should not be wading through the weeds of entanglement and exploitation, as I've described it here. So when the purpose of a company is recognized as being to produce profitable solutions for problems of people and planet, not profiting from producing problems, then one gets immediately an alignment in terms of what a profit of a business is, namely this just profit, with what confers benefits on us as individuals, societies, and the natural world. Now, the issue
that this raises is, well, okay, if that is what the purpose of a business should be, how can companies actually embed that in their business and ensure that they deliver on it? And to establish that, in Oxford, we've been working with the boards of some of the largest companies in Europe and in North America in terms of deriving a framework for helping the boards of companies to implement purposes of profitably solving problems of others without profiting from creating problems. And we've called that framework the SCORE framework, where the 5 letters of SCORE stand for the key components of this. The first letter, S, is for simplify, to simplify the company's purpose, to bring real clarity to it in terms of what problems does a company exist to solve, for whom, when is it going to solve them, and how is it going to solve them. The second letter, C, is to connect that purpose with the company's strategy, so that it is absolutely core to the business, and it's the overarching framework within which the strategy of the company sits, and to connect companies with other firms, and with the government, and with charitable and not-for-profit organizations, because no company on its own can solve really significant problems. They need to work in partnership with others in the public and the not-for-profit sectors. The third letter, O, is for ownership, to own the purpose, both in terms of the formal owners, shareholders, the main shareholders of the business, but also ownership in terms of the sense of ownership of that purpose throughout the organization, from the board to the shop floor, so that everyone feels a sense of ownership of their part of the corporate purpose and how they can and should be contributing to the delivery of that purpose. The fourth letter, R, is for reward, to ensure that not only is the culture and the values of the organization aligned with its purpose, but so too are its material rewards in terms of incentives, remuneration, and promotion in the business. And that relates to the way in which one measures the success of a business in terms of delivering on its purpose, and to ensure that the incentive arrangement in the organization is related to those measures of its success in delivering on its purpose. And the final letter, E, is to exemplify, to bring that purpose to life in terms of demonstrating how the company is really delivering on its purpose through narratives that exemplify its success, but also its failures and challenges it finds in trying to deliver its purpose. Because a key element in terms of the purpose of a business is it has to be authentic. It has to be really the overarching framework within which the strategy and the core of the business's activities lie. Now, key, as I've just been describing, to the achievement of this is the way in which one measures the success or the failure of companies to do this. And there've been an immense amount of work and initiatives in this area to give real meaning to the notion of what it is to succeed in terms of delivering benefits, not detriments to others. For example, the international level, the International Financial Reporting Standards Board, the IFRS, has created an International Sustainability Standards Board, ISSB, which has brought out a set of what it terms sustainability-related financial disclosure requirements, against which businesses
starting over the next few years, are going to be expected to report, in particular in relation to their environmental and climate-related financial disclosures. The Securities and Exchange Commission, the SEC, in the US is also proposing a similar set of reporting requirements on companies. Now, this is an example of what is sometimes termed a single materiality notion of measuring the impact that a company is having, in the sense that it simply relates to its impact on the investors, on the cost of capital of the firm. It's not relating to the impact that the company has on those who are actually impacted by the firm, namely, for example, its employees and its supply chain, or its communities, or the environment. It's not even attempting to determine the risks that those parties face. So it's not really measuring what I'm talking about in terms of measuring the success of a company in terms of delivering on a purpose of solving problems, not creating problems, because it's not determining directly the impact that a company is having on the parties on which it is having an effect. In contrast, the European Union is putting forward a series of directives which will require companies to report not just on its impact on its investors, its shareholders, but also all of the parties on which it actually impacts, including its employers, employees, suppliers, environment, and society. This is therefore what is termed a double materiality way of measuring performance. And the EU is going further in saying not only do companies have to report on this, in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, the CSDDD, it's requiring companies to actually incur those expenditures and ensure that they really are avoiding wading in the weeds of exploiting people through, for example, throughout their supply chain. So this comes much closer to what I'm talking about in terms of trying to measure the true costs of a business. But there are three problems associated with even what the EU is trying to do. The first is that one simply cannot standardize all the various effects that companies are having on other parties. Some things are very specific to particular companies, and they should be specific, because we want companies to have lots of purposes, lots of ways of solving problems, different problems that exist in the world. We want a plurality, a multiplicity of purposes, and that will require a multiplicity of costs that companies need to employ. So standardization is not going to be the same as measuring the purpose of a company, and ESG, environmental, social, and governance, is not the same as measuring a company's purpose. The second problem is this is all about increasing the costs, avoiding these detriments that are occurring. And people understandably worry about that because it has the effect of raising the costs of business and therefore of undermining jobs, growth, and investment. It's not focusing on what I emphasize as being the positive element of profiting from creating and finding innovative ways of solving problems. And it's of particular concern then in the developing and emerging world, where the imposition of these increased costs will be particularly onerous. And the third objection is it's simply too complex. People can't grasp this notion of single materiality or double materiality or extrinsic and intrinsic ESG, as it's sometimes termed. We need something much simpler, something that people can really grasp
and understand, and for which they can appreciate immediate importance and significance to their lives. And that is precisely what this notion of purpose does. That focusing on the idea that companies exist to profit from solving problems, and they should not profit from creating problems, is something simple that everyone can grasp and understand. Companies should not have a right to profit at the expense of others. They should have a responsibility to ensure that they do not do that by incurring their true costs. They then have a right to profit as they wish, net of their true costs. And we need companies to adopt purposes of profitably solving, not creating problems, and for it to be reflected in the way in which corporate law is structured and the success of a business is determined. If we do that, and the accounting becomes straightforwardly simple cost accounting in the traditional form, we don't need all of this complexity of single and double materiality. We just need companies to incur the investments to enhance their capital, to solve problems, and to incur the costs of ensuring that they don't impose problems on others. It greatly simplifies the whole of the reporting exercise. Now, is this just pie in the sky, wishful thinking, or is it hard-nosed practicality? I'd conclude by saying it's not just practically possible, but practically real, and there are examples of companies doing this at the moment. In 1936, Henry Wellcome, one of the founders of pharmaceutical company, put his company, when he died, into a foundation called the Wellcome Foundation. Today, the Wellcome Foundation is a major funder of investment in research and development in the sciences and the medical sciences around the world. And his company, the Wellcome Pharmaceutical Company, flourished. It flourished because its owner was a foundation, the Wellcome Foundation. Until in 1986, the Wellcome Foundation began to sell off shares in the company, and eventually in 1996, sold it to Glaxo to become Glaxo Wellcome, that then merged with SmithKline Beecham to form GlaxoSmithKline in 2000, or what it's known as GSK today, the pharmaceutical company, one of the most successful pharmaceutical companies. Now, this is an illustration of what is termed an enterprise foundation, a company that is not owned by, doesn't just have a foundation that it owns, but is actually owned by its foundation. And there's one country in the world where there's a particular prevalence of these foundation enterprises, foundation-owned firms. It happens to be a country with one of the highest GDPs per capita of any country in the world. It has one of the lowest levels of inequality of any country in the world, one of the best employee relations of any country, and it also happens to be one of the happiest countries in the world. And it's also a country which has now a company with the highest stock market capitalization of any company in Europe. The country is Denmark. And some 50% of the stock market value of the Danish stock market is accounted for by these foundation-owned firms. Families are the largest form of ownership of even the largest listed companies around the world. But in Denmark, a lot of those family firms or founder-owned firms have not been passed on to families, but have been put into these foundations.
And the company that has the largest stock market valuation of any company in Europe is the Novo Nordisk company, which makes insulin used in the treatment of type 2 diabetes. Because of its foundation ownership, it has been able to do exactly what I'm talking about here, of surfing the waves of initiative, innovation, and inspiration, and avoiding wading in the weeds of entanglement and exploitation. And its foundation, the Novo Nordisk Foundation, which controls the company, is by far and away the largest charitable foundation in the world, larger than the next two, the Bill and Melinda Gates Foundation and the Wellcome Foundation combined. So it's an incredibly successful company, and it's an incredibly successful and large foundation. And underpinning this is a lesson not only about ownership, but the importance of family ownership, and here I'm illustrating it with foundation ownership in promoting purposeful business, but also the law. Because underpinning the success of Denmark and its foundation enterprises is a foundation enterprise law which ensures that the foundations sustain the purpose of that problem-solving purpose of the business that the founders set down for their businesses in perpetuity, not just the 50 or so years for which the Wellcome Foundation did it, but in perpetuity. And furthermore, to ensure that the foundations do not exploit their privileged position, but that they act in the wider societal interest in fulfilling their charitable objectives. Now, this then illustrates the significance of two factors: ownership and the law. And I mentioned earlier on the importance of measurement of a purpose. My book describes not only the significance of these, but the other key components in terms of leadership and governance and financing of business, and really delivering purposeful businesses that solve problems, not profit from creating problems. But I'm afraid to say that I've run out of time, and I can't tell you any more about those other factors, but instead, I must just simply ask you to read the book. So thank you very much. Hello. Colin, Hello. thank you very much for the presentation. Gracias a todos los que están acá. Creo que tenemos un par de minutos para una o dos preguntas cortas para Colin Mayer. Colin, I think we have a couple of minutes or maybe one or two questions, if you can take them. So, That'd be great. si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Claudia. Thank you for your presentation. No, si tiene el micrófono en la sala. ¿Paso por allá? No. Ahora no, hasta el micrófono mental. Okay. So I was wondering, in this view of a company being there to fulfill a real societal purpose, there are two questions that arise to my mind. One is regarding the lifetime of companies, which is now shorter than it used to be. And in my mind, in many cases, it should become even shorter, considering that maybe they're not really fulfilling a societal purpose, and then they should be willing to reinvent themselves fully. Actually, or even with this example of the diabetes, isn't it? This company producing drugs for diabetes, if my purpose should be actually at some point to disappear because the diabetes doesn't exist anymore somehow. So that's something of how to help companies to grow in a healthy way, so they don't have so much
capital invested and effort that kind of step in the way of them being able to change and adapt? A wonderful question. Thank you very much indeed for raising it. And that's absolutely right. What a purpose is there to do is to give what is sometimes described as a North Star for a company. Its long-term objective. And as you're describing, if the company is really successful in delivering on its purpose and solving the problem that it set out to solve, then it should, in essence, extinguish its reason for existing. And that therefore, over time, one wants purposes to evolve and to reflect the new challenges that a company is there to solve and is suited to solve. So let me take the example of Novo Nordisk and the observation you just made. Well, if we really do succeed in doing what Novo Nordisk describes as defeating diabetes around the world, extinguishing diabetes, as we've done for some diseases like polio, then the need for what it's currently doing disappears. But interestingly, in the process of solving one problem, many companies discover that they're actually well suited to solve other problems. Now, the reason why Novo Nordisk is today the highest stock market capitalization company in Europe is that in the process of trying to identify how to treat type 2 diabetes and help people avoid getting it, it of course emphasized the importance of diet and weight. And so one of the things that in the process of trying to develop appropriate treatment, it stumbled across was a drug that's good at treating weight, excess weight, and it's called Wegovy. And it marketed that drug, as many of you will be aware, a couple of years ago, and it's now a blockbuster drug, and that is really the source of why it's now such a valuable company. So in the process of solving one problem, it identifies other opportunities, other problems that can be solved. And so a company evolves in a process which should be that companies solve problems, they create problems in the process of solving those problems, they solve those problems, and they identify and create new problems. That is exactly how an evolution of a company should take place, but against the background of at each stage a company ensuring that it does really solve the problem it set out to solve, and also to the extent that it's creating problems in the process, ensuring that it avoids or solves those problems as well. Thank you, Colin. Thank you for the question. I think we have time for one more quick question. So, ¿alguna otra pregunta corta, breve? No? Muy bien. Well, thank you, Colin. Thank you for the presentation. It was a wonderful presentation. Thank you for the great introduction to the panel. Así que después de la presentación e introducción de Colin, podemos pasar al panel. Así que invito a los panelistas a pasar adelante y subirse literalmente a la silla. No sentarse solamente. Así que, por favor, los panelistas se pueden pasar. Como quieran, se sientan donde quieran. Sí, siéntate ahí. Pasa. Sí, me siento acá. Después de esta intervención de sillitas musicales, mientras nos colocamos todos. Estamos todos acostumbrados a que nos pongan el sticker con el nombre en la silla, pero fallamos en eso. Ok. Bueno, Colin, you're welcome to stay connected and listen to the panel. Thank you very much for the presentation. Muchas gracias a todos los que están acá en la presentación. Bueno, los panelistas ya los presentamos, así que yo creo que podemos pasar rápidamente a la conversación. La idea es tener un par de preguntas breves, más bien diría no necesariamente provocativas, pero sí preguntas como para poner un poco la visión y después tener tiempo de preguntas de
de la audiencia, tanto los que están conectados remotos como los que están presencial acá. Así que vamos directamente con el panel. Agradezco el tiempo de los tres. Espero que el panel sea la mitad de bueno que fue la reunión de preparación, que estuvo buenísima, que tuvimos que cortar a los panelistas ese día. Así que eso. Me gustaría partir con Richard. Voy a tomar de algo que conversamos y que apareció mencionado en la presentación de Colin. Colin muestra estos números al menos en UK, aparecen los empresarios sustancialmente más abajo que los profesores universitarios y otras profesiones. Recalco lo de profesor universitario porque eso me lo tomo muy bien. Pero en particular, han habido algunas encuestas recientes en Chile. Hubo una hace un par de semanas atrás que participamos nosotros del evento junto con Deloitte, que habla de una visión de la empresa privada que está muy deteriorada. Y en ese sentido, ¿cómo ves, Richard, tú como empresario, como persona que se ha dedicado por temas familiares, personales a la empresa? ¿Qué está fallando y cómo es que si nace la empresa con el propósito de resolver necesidades, dónde estamos fallando? ¿Qué rol cumple este propósito, la estrategia en poder reposicionarse y reencantar digamos, a la persona que viene de afuera, al cliente? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué puede estar fallando? Ahí está. Muchas gracias, José. No sé si se escucha bien. Tiene que sacar un poco. Bueno, la verdad que primero hay que diferenciar también la pregunta cuando uno pregunta por su empresa, que uno la conoce bastante bien, y de cuando nosotros salimos de nuestra empresa y nos transformamos en ciudadanos y tenemos en general la relación con los distintos productos y servicios de nuestra vida diaria. Y ahí hay una desconexión que también se refleja en una encuesta reciente que en este estudio salía, creo que de CADEM, en el cual decía cuál era la percepción de los clientes respecto a una empresa, los trabajadores en general de las empresas. Y esta misma pregunta se la hacían a los ejecutivos respecto de qué es lo que ellos pensaban que los clientes opinaban de la empresa, y la verdad que ahí hay una diferencia enorme. Y lo que yo atribuyo es que la empresa ha evolucionado de una manera que se ha ido alejando de estar conectado con la sociedad. Y esto es uno de los roles principales de los ejecutivos, de que nosotros tengamos contacto con los clientes, entender qué es lo que está ocurriendo, también tener conversatorios dentro de las empresas, juntarnos con los proveedores y también entender en las comunidades que nosotros estamos funcionando y afectando alguna medida y cómo somos fuente de desarrollo. Porque finalmente la empresa debería reflejar un pequeño Chile, ¿no? Debería ser aspiracional lo que nosotros nos gustaría que fuera el país, y la verdad que muchas veces no nos encontramos con eso. Y yo creo que la gente eso lo siente. Uno ve que en muchos casos no se siente bien atendida, no hay una preocupación, eh, tampoco hay diálogo muchas veces dentro de las empresas, no hay espacio. Entonces lo que yo creo que falta más humanidad en ese sentido, que algo muy sofisticado. Es decir, tenemos que sentarnos a conversar. Bueno, muchas gracias, Richard, por ese comentario. Tomando un poco la posta, me gustaría preguntarle a Francisca, que está haciendo una labor muy importante, mantenernos hidratados a los panelistas, pero me gustaría, Francisca, pasar a consultar contigo. Yo creo que una de las cosas interesantes de la presentación de Colin y la visión es colocar el propósito como centro dentro de la estrategia de la empresa, lo que es la misión. Y en ese sentido, me gustaría, pasando un poco, porque Richard habla de diálogo y habla de la empresa como un Chile pequeño, pero ¿cómo pensamos entonces esta introducción del propósito? ¿Qué es lo que una empresa dice? Ok, sale acá alguien y dice, o escucha esto y dice, bueno, me gustaría entonces ahora entrar a ver cómo actúo, cómo avanzo. Y más que entrar tal vez en el detalle específico de algunas responsabilidades que hablaba Colin, ¿cómo entonces tú vas y parte del desafío? Tengo que replantear cultura, tengo que replantear estrategia, tengo que replantearme lo que hace la empresa, ¿cómo en el fondo, qué significa esto como desafío para la empresa de funcionar? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por estar acá compartiendo con ustedes y con Colin. A ver, yo creo que una de las cosas que Colin Meyer plantea y que ha venido desarrollando ya hace más de 15 años
y junto con otras entidades como el think tank de Mars Catalyst, ellos han venido justamente estudiando y probando durante 15 años modelos de implementación de esto. O sea, cuando uno dice, oye, en verdad esto lo tenemos que llevar dentro de la estrategia de la compañía y que pase a ser parte del core del negocio, eso supone una serie de dificultades y yo diría que hay 5 aspectos que son centrales. El primero, efectivamente, identificar cuáles son aquellos problemas que están relacionados con la empresa y respecto de los cuales existen ciertas capacidades estructurales dentro de la compañía que son capaces de hacerse cargo de resolver ese problema. Ese es un tema no menor. Y después medir el avance y el progreso, como lo planteaba Colin, medir efectivamente en qué medida la empresa está siendo capaz o va a ser capaz de hacerse cargo de resolver ese problema. Segundo, hay un tema que también Colin mencionó y que lo mencionan también, lo han mencionado en el Site Business School por muchos años, y es orquestar a distintos actores, tanto públicos, privados, como de la sociedad civil, para resolver estos problemas. No es coordinar, no es colaborar, es orquestar, es decir, pedirle a cada actor una contribución específica, con un rol específico, cuyo diseño está pensado desde la compañía. Eso es bien importante porque la compañía tiene una capacidad estratégica de plan. Segundo punto, diseñar un modelo de negocio. Algo tan simple, tan obvio, pero esto tiene que ser rentable. Cuando Colin dice que esto tiene que resolver un problema de manera rentable, tenemos que tener un modelo de negocio. Y para tener un modelo de negocio necesitamos distinguir cuáles van a ser esas intervenciones, inversiones, recursos, aliados específicos que van a ser capaces de hacerse cargo de desempeñarse para resolver ese problema y finalmente demostrarlo, tal como lo mencionaste tú, José, demostrar todo esto, digamos, en un P&L o un Profit and Loss que permita identificar efectivamente cuánto es la valoración o la capitalización de la creación de capitales. Y solamente entrar un poquito más de detalle. En el fondo, esto es un replantear el cómo, un replantear el qué. O sea, si tuviera que empezar a planificarlo, tal vez el primer paso, ¿cuál sería la primera mirada que habría que dar? Como tratar de llevarlo a hablar. Sí, yo creo que esto es más simple de lo que se piensa, pero tiene obviamente complejidades que son parte del camino. Las empresas han resuelto históricamente problemas. O sea, no hay ninguna empresa que no resuelva problemas. El punto es, y lo que dice Colin, es resolver problemas significativos que tienen que ver con las situaciones actuales. Es cosa de, ¿no es cierto?, de leer la primera página del diario o de la encuesta, ¿no es cierto?, bicentenario y darse cuenta de la cantidad de problemas que tenemos, hacerlo de manera rentable, pero sin generar nuevos o daños adicionales. Y para eso tiene que haber un replanteamiento de la forma en que se están midiendo el costo de la reparación o reposición de los capitales dañados. Eso es un tema que también tiene que estar considerado. Muchas gracias, Francisca. Bueno, la pregunta que salió al final, y creo que parte de la conversación acá, y aquí quiero pasar a preguntarle al decano. Al final siempre pensamos, y uno vuelve a traer los tiempos de economía y escucha en el fondo que se alinean los objetivos, que busca la empresa un cierto objetivo, y estos mecanismos de mercado, lo que sea, ayudan a mejorar el bienestar. Eso fue un primer resultado que uno aprende rápidamente. Pero en ese sentido, esto también requiere pensar en competencia, requiere pensar en buscar que haya ciertas estructuras o ciertas regulaciones, que pueden ser autorregulaciones también. Y en ese sentido, desde el punto de vista de esta empresa que está funcionando, este propósito empresarial, ¿cómo pensamos aquí el rol de la competencia del mercado en esta acción? ¿Cómo en el fondo, pensamos en el fondo ya ahora, metámonos en la parte más general, porque aquí tiene que haber una especie como de resultado final? Entonces, ¿cómo funciona aquí la regulación, la autorregulación, la competencia, la estructura de mercado en que el propósito de la empresa también resuelva necesidades, poder identificarla y poder trabajar para resolverla? Decano. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros como economistas le asignamos un rol muy importante a la competencia. Decimos que desde Adam Smith en adelante decimos que la competencia produce un resultado, llamamos, eficiente. Pero sabemos también que en esa búsqueda de resultados, en ese proceso competitivo, para que
y un poco lo que, cuando nosotros pensamos como economistas, lo que nos está planteando Colin Meyer es un poquito lo que nosotros aprendemos de chiquitito en economía, que hay costos a veces en los procesos competitivos, en los mercados, hay a veces costos que no están internalizados. Hablamos de externalidades, pero hay costos que a veces no están internalizados y que son costos iguales, costos sociales, el medio ambiente, en fin, un montón de situaciones que pueden ocurrir que son costos y que la regulación busca hacer que se internalicen. Y creo que en ese sentido el rol de la regulación es muy importante. O sea, no podemos prescindir de una regulación importante justamente para hacer que estos costos que no se han incorporado sean parte de la toma de decisión. Pero pienso que, y por eso cuando me gusta mucho esta definición de propósito, que la búsqueda de soluciones rentables sin que causen daño, me parece una definición muy interesante porque, como dice Colin, y creo que es muy bueno que sea así, es simple, pero en su simpleza también están las complejidades de lograr. Entonces, para resumir un poco la pregunta de Pepe, yo pienso que la competencia es clave y tenemos que perseguir la competencia, por eso nosotros, la institucionalidad que vela por la libre competencia que tenemos en Chile es robusta. En estos días ha salido mucho el tema de la regulación de los conglomerados y creo que a partir de esa discusión es muy bueno resaltar el hecho que nuestra regulación de competencia es de nivel internacional, no estándar internacional. Creo que eso es muy importante para el logro de los buenos resultados. Creo que no es casualidad que aparezca, Richard lo mencionó, aparezca la empresa privada en lugares no muy destacados en términos de confianza de las personas, porque las personas, ¿qué es lo que ven? Ven cuando aparecen los problemas de colusión, ven cuando hay problemas de fraude o estafa financiera, y eso obviamente va minando la confianza en las empresas privadas. Pero yo creo que hay que darle una vuelta a eso, decir, bueno, lo estamos descubriendo, o sea, aparecen porque están siendo perseguidos, los colusiones están siendo perseguidas, los delitos financieros están siendo perseguidos, y pienso que esa es la otra manera de mirarlo, y creo que eso es positivo, ¿no? El problema sería que no descubriéramos ninguno, porque sabemos que hay colusiones casi... es una situación que ocurre en todas partes, en todos lugares, y sin embargo aquí se está descubriendo. Entonces, pienso que hay que tener una regulación potente, poderosa, pero que apunte hacia la competencia, que las empresas puedan competir y que, tal como decía Colin, la empresa buena pueda ir derrotando o venciendo a la empresa que no cumple con los estándares que se esperan de ella. Ahí quiero tomarme justamente ese último punto, quiero volver a Richard, esto es algo que lo he escuchado otras veces, y es, ¿qué rol tiene ahí en ese sentido y cómo pensamos en el fondo esto? Si la gente busca efectivamente que la empresa resuelva necesidades, que lo ayude a solucionar problemas y no crear más problemas, ¿qué rol tiene en ese sentido ahora la mirada hacia afuera y también la mirada hacia adentro? Porque en el fondo lo que pasa ahora también son nuevas generaciones que están egresando, gente incluso a lo mejor no tan joven, pero que está pensando que la empresa tiene un cierto rol. Entonces, en ese sentido, lo que es la competencia, ya no solo con el cliente, que también importa, pero también la competencia en el sentido de cómo yo atraigo personas, cómo yo mantengo personas, cómo mantengo motivación. ¿Cómo podemos pensar en ese sentido también de ese margen de competencia en el sentido de alinear a la empresa, a la iniciativa privada, en el sentido de, bueno, conectarse con las generaciones nuevas? ¿Cómo ves tú ese rol? ¿Crees que hay una oportunidad real ahí? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es tu percepción de estar justamente en eso, de atraer gente, atraer talento, de ver las generaciones nuevas que están buscando? Pero las generaciones nuevas, nosotros lo vemos en la universidad, demandan cosas distintas. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay posibilidades ahí de que eso genere una intención de buscar un propósito aparte de la empresa? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, a ver, primero la empresa está compuesta por personas y volvemos a un tema muy humano de que
todos nosotros queremos tener una buena razón de por qué nos levantamos en la mañana y qué es lo que estamos ayudando y contribuyendo a hacer esto un mejor mundo y en la felicidad, que es lo que estamos buscando todos. Entonces, el de tener un propósito eh, que es mejorar la calidad de vida de las personas, tiene que tener las personas al centro. Es decir, aquí cuando se habla del medio ambiente, bueno, es que queremos tener un mejor medio ambiente para las personas, ¿no? Queremos estar en un mundo mejor en ese tema. Y yo creo que muchos propósitos olvidan a la persona que está detrás. Esta empresa danesa es bien impresionante porque ellos viven gran parte por la insulina, pero crearon algo que va contra la insulina para tratar de resolver algo que es justamente esta enfermedad. Y creo que están creando un bienestar en general para el mundo que es bien destacable y finalmente esto también lo comprueba de que es un buen negocio. Es decir, esto no está contrapuesto de tener un propósito noble con también ser una empresa rentable y de hecho, si es rentable es que justamente, yo siempre, la palabra riqueza hoy día está mal usada, yo creo que hay que crear bienestar. Eso es lo que nosotros tenemos que transformar. Y eso internamente para las personas es muy relevante. Si yo veo no solamente la gente joven, de que quieren estar con una empresa que más allá que da las condiciones y que paga un sueldo, bueno, ¿qué es lo que estoy yo haciendo? Y no hay mayor satisfacción de sentir que los clientes se sienten bien atendidos, las personas trabajan mucho más a gusto en esto. Eh, los proveedores son muy relevantes, nosotros tenemos que ser fuente de emprendimiento. Es decir, acá tenemos que esperar de que nazcan muchas empresas grandes y buenas al alero de las empresas a través de las pymes y las comunidades, de que finalmente la comunidad donde uno tiene una planta, alguna actividad, diga, mira, la llegada de esta empresa me mejoró la vida. Y toda actividad empresarial y humana tiene externalidades, pero tiene que ser mucho más los beneficios y para eso hay que entender bien qué es lo que se está buscando. Porque hay una parte que siempre está graficada como en lo monetario y yo creo que leemos mal en ese sentido a la sociedad y en eso hay un cambio muy importante. Las personas buscamos también vivir en un medio ambiente donde nos sentimos respetados, donde nos sentimos parte de algo, ¿ah? De que tenemos un propósito común. Y para no alargarme mucho, lo que yo creo que los que estamos en la empresa, más allá que tenemos que obviamente ejecutar bien y ser buenos ejecutivos, también tenemos un componente de líder social. Es decir, nosotros estamos en el trabajo de ayudar a transformar la vida de las personas, ¿no? Y lo hablábamos con el decano también, lo que hace la facultad es justamente a todo lo que va enseñando transformar la sociedad en una mejor sociedad. Y para eso no necesitamos solamente buenos técnicos, sino que necesitamos personas con valores y que tengan un propósito que va más allá, que es ayudar al resto. Y ahí, solamente entrando un poco a riesgo de forzarte a que te largues un poco, pero tú efectivamente percibes, está la sensación de que las nuevas generaciones están buscando eso. ¿Es algo que ustedes están percibiendo como empresarios cuando tienen que salir a buscar trabajadores o sus nuevos empleos? ¿Está efectivamente esa noción de que las nuevas generaciones están empujando por algo distinto? Sin duda. Es decir, la primera pregunta que estamos recibiendo hoy día en la entrevista de trabajo es cuál es el propósito de la empresa y cómo contribuye a Chile y al mundo. Y la renta es de mercado, es algo que no está en la primera prioridad. Le importa mucho cuál es el ambiente de trabajo, cuáles son las oportunidades también de poder ir actuando. Muchas veces en la empresa nos falta más humanidad. Hay que entender que somos personas que tenemos sentimientos y a veces armamos modelos muy sofisticados de incentivo y remuneración y muchas veces lo que la gente quiere es conversar. Por ejemplo, tener una oportunidad de conversar con el gerente general o el presidente de la compañía tiene un nivel de motivación que no lo va a poder reemplazar jamás ningún bono ni ninguna cosa material. Y sentir también de que están contribuyendo y ayudando en ciertas causas es una motivación enorme. Yo creo que es motivo de atracción de talento y retención de talento también. Muchas gracias. Y tal vez ahí buscando un poco, Francisca, a lo mejor Richard también quieres intervenir, decano. Se produce cada cierto tiempo este debate de si Friedman está equivocado. ¿Cuál es el objetivo de la empresa?
y ahí saltan las palabras, maximizar el valor de la empresa, maximizar las utilidades, y se plantea muchas veces que muchos de estos objetivos que están relacionados a propósito de otras cosas generan trade-off. En el fondo tengo que dejar pasar utilidades, tengo que reducir valor y que en el fondo cuál es la función objetivo de la empresa al final. Que si entran cosas nuevas o no entran cosas nuevas. Y una pregunta que surge muchas veces con los alumnos. Pero desde ese punto de vista, y tal vez aquí un elemento bien importante es, yo sé que ustedes tienen una visión y me gustaría que lo pudieran compartir. ¿Cómo uno logra entender el rol del propósito de este rol con efectivamente no decir que es una manera completamente distinta de buscar el rol de la empresa? O sea, ¿cómo lo vemos en el punto de vista financiero o ese tipo de cosas? Ya, preguntaste hartas cosas. Sí, suave. Tenemos tiempo, así No, que pero, tranquilo. pero fantástico, fantástico. Bueno, a ver, yo diría que una de las cosas que también refresca haber estudiado en este programa de Oxford junto con Colin Meyer y otro equipo de profesores es recordar el primer libro que publicó Adam Smith, que no fue The Wealth of Nations, fue Theory of Moral Sentiments. Y ahí justamente habla de que el ser humano tiene una condición natural, ¿no?, de empatizar, de tener solidaridad, ¿no?, y de que su propia felicidad también está asociada a la felicidad de los demás o al bienestar de los demás. Entonces, cuando Friedman aparece con esta declaración ya 200 años después de que Adam Smith escribiera este primer libro y dice que el único rol social de la compañía es el incremento de las utilidades en la medida que se mantenga dentro de las reglas del juego y no genere engaño, digamos, o fraude, pone el acento Friedman en otro aspecto que a mi parecer le resta toda una riqueza increíble que tiene la empresa, que es su capacidad creativa. Las empresas tienen una capacidad creativa gigantesca de crear no solamente capital financiero, sino que también capital humano, capital social, confianza. O sea, las personas trabajando juntas por resolver un problema justamente logran trabajar juntos. Y no solo eso, sino que también la capacidad de crear capital natural. Y esos capitales, bajo la perspectiva de Friedman, no se estarían valorizando ni considerando. Eso es por lo menos lo que puedo estar. Yo quería volver a lo que planteó Richard, que tiene que ver con nuestro rol, que es formar personas. Y nosotros siempre decimos formación integral, que va más allá de la economía y de la administración, que son nuestras disciplinas propias. Porque cada vez nos encontramos con estudiantes que son, como decía Richard, que demandan eso, demandan propósito de los lugares donde van a desempeñarse, quieren que su vida laboral tenga un sentido, tenga un impacto positivo en la sociedad. Y yo creo que nuestra tarea es justamente esa, es generarle la herramienta para que tengan un análisis crítico, de tal manera que puedan liderar cambios y transformaciones donde quiera que ellos les toque o quieran desempeñarse. Y eso tiene que ver justamente con innovación, como decía Richard. Yo creo que tienen que estar siempre pensando en cómo resolver los problemas que estábamos diciendo, cómo resolver problemas nuevos, cómo mejorar la vida a las otras personas. Y eso tiene mucho que ver también con nuestro rol como Universidad Católica. Para nosotros esto no es trivial, esto es parte de nuestra identidad. Nosotros tenemos a la persona humana, a la dignidad de la persona, en el centro de nuestra preocupación. Esta es la definición de nuestra identidad. Por lo tanto, para nosotros esto tiene un sentido muy, muy vital. A esto nos debemos. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos con nuestros estudiantes y les decimos, mire, usted tiene que aquí desempeñarse, no es solamente ganar plata, que está muy bien, digamos, tiene que ser profitable, dijimos. No hay ningún problema que gane plata, pero tiene que estar preocupado de cómo usted va a aportar a una solución y cómo va a aportar al bien común. Y esto pasa, creo yo, voy a aquí citar a una filósofa española que se dedica a la ética de las profesiones, Adela Cortina. Adela Cortina nos decía, que la hemos invitado varias veces a hablar de la ética de las profesiones, justamente a raíz de los programas que tenemos y en la universidad de esto.
tiene que ver con que cada uno tiene que buscar durante, y ojalá dentro de los años que está con nosotros, pues nosotros tenemos un ratito nomás en la vida, la formación valórica y de búsqueda de propósito va más allá de los 5 años que están con nosotros, pero durante el tiempo que están con nosotros, estoy pensando aquí en el número de pregrado, también vale para posgrado también, tienen que buscar cuál es la meta de la profesión. Eso así como define ella. ¿Cuál es el telos aristotélico? Usar la palabra de Aristóteles, el telos, que es el sentido o meta o propósito de la profesión. Creo que a eso tenemos que ayudarnos nosotros. O sea, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Para qué usted está estudiando esta profesión? ¿Cómo se ve para adelante transformando vidas de otras personas? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de promover y ayudar a que lo logren, entregar las herramientas para que ellos puedan hacerlo. Después está en cada uno hacerlo, pero yo creo que parte de ahí, porque esto al final es formación de cultura. Y ellos al final van a incidir con su formación, con su herramienta. Cuando lleguen a una empresa, ellos pueden ayudar a transformar esa cultura. Y es bueno que lo sientan así. Por supuesto, uno no puede tampoco poner en sus espaldas todo esto, digamos, no es que tengan, no queremos que sea una mochila con piedra, digamos, sino que ellos sientan que desde su granito de arena pueden hacer una transformación importante en la cultura de las organizaciones, de tal manera que el propósito esté en el centro de sus preocupaciones. Gracias. Ahí de poco ha empezado a salir un tema, teníamos marcado que las notas, la conversación pasa de, digamos, la descripción a la parte normativa, como diríamos nosotros, de lo positivo a lo normativo, y un deber ser. Y en ese sentido, vuelvo un poco atrás en tratar de buscar de nuevo esta mirada, cómo yo en el fondo alineo justamente esta visión de ser la responsabilidad del empresario, del director, que administra finalmente muchas veces recursos que no son propios, con esta mirada también de servir de manera social. Esto requiere una visión de qué tipo, o sea, cómo nosotros pensamos que estas dos cosas pueden estar alineadas, o efectivamente hay algún tipo de cosa que uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo nosotros vemos ese rol? Porque alguien puede decir, bueno, esto tiene un costo, pero tiene que tener un beneficio. Entonces, ¿cómo al final colocamos ambas cosas en la balanza? Pero también hay una responsabilidad de actuar de manera correcta, o sea, y también está la responsabilidad del que administra. ¿Quién quiere tomar? Perfecto. Yo que trato de ver siempre el vaso medio lleno, más que una responsabilidad, lo siento una oportunidad. Es decir, los que tuvimos el privilegio de estudiar en la facultad y tener esa formación, el de poder cambiar la vida, aunque sea de una persona, es un privilegio. Y hay que sentir de que eso es parte del rol de la formación que estamos recibiendo cuando estudiamos, porque en es decir, en general lo que enseña la universidad es justamente de cómo podemos incidir en la vida de las personas. Y esto hay que hacerlo con modestia, con esfuerzo, pero entendiendo de que uno tiene oportunidades que mucha gente no las tiene para liderar. Pero ahí también volvemos a un tema de que entendiendo nuestra fragilidad humana y que siempre cometemos errores y tiene que efectivamente la ley y las regulaciones tienen que regular nuestro comportamiento y tenemos que ser iguales todos, ¿ah? Frente a esa regulación. Aquí también hay un tema relevante y creo que la Universidad Católica cumple un rol muy importante, que es el tema valórico. Es decir, aunque le pongamos todos los controles y cámaras mostrándonos y reconocimiento facial, los valores es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Y eso tiene que, al final, con toda nuestra debilidad y los errores que cometemos, esto es lo que tiene que finalmente marcar también nuestro comportamiento, y esto tiene que estar reflejado también en la empresa. Entonces, cuando Colin habla de que el propósito tiene que ser genuino y tiene que estar alineado con los valores, porque la gente no es tonta, es decir, ve al tiro si esto es una pantalla o si esto es algo que realmente cree. Ahora, yo no creo que haya algo en el largo plazo contraproducente con lo que dice Friedman y con lo que dice Adam Smith. Yo creo que a la larga, una empresa que tiene un propósito de crear bienestar para las personas, no solamente a atraer buenos clientes, a atraer talento, a buscar buenos proveedores, las comunidades le van a gustar, finalmente, en un mercado competitivo,
esa empresa va a ser la ganadora. Le va a ir mejor que al resto. Ahora, el mundo es imperfecto y no siempre esto se cumple. Y efectivamente ahí las empresas, como las empresas familiares, y en este caso las fundaciones, tienen una ventaja de que nosotros podemos tomar decisiones a largo plazo que empresas que están listadas no pueden, por la presión legítima de los accionistas. Ahora, yo creo que las grandes empresas sí tienen una visión de largo plazo. Ahora, en el largo plazo uno puede quebrar, ¿eh? Es decir, el corto plazo es relevante. Y en ese sentido, la medición a través del sistema de precios, lo que uno está creando, el bienestar que está creando es una buena medida para estar chequeando de que uno está haciendo lo correcto, porque finalmente libremente los clientes están eligiendo. Entonces, este tema de los valores, yo creo que es algo que también, como decía, yo conozco personas que trabajan en empresas que ganan mucha plata, pero no siempre del modo más correcto. Y su vida está condicionada con eso. Porque yo creo que uno, finalmente todos tenemos nuestros sentimientos y volvemos a la casa y decimos, ¿esto es realmente el propósito de lo que yo quiero hacer? Y yo creo que la gente que está más realizada es la que finalmente, juntos obviamente tenemos que tener nuestros sueldos y eso es todo legítimo, es que esto tenga un impacto en las otras personas y que finalmente eso uno lo pueda ver. Y eso uno lo puede reflejar en el país también, ¿no? Lo que queremos al final es que Chile sea un país donde la gente se sienta que todos tienen oportunidades, pueden desarrollar su proyecto de vida personal, y finalmente un país feliz, ojalá como Dinamarca, ¿eh? Donde la gente se sienta realizada. Sí. Decana Francisca, si quieren intervenir con algo, las últimas ideas, pasar a otro tema. Sí, no, me gustaría complementar lo que ha dicho José Miguel y Ríscar en el sentido de que me parece que es fundamental la competencia. Y bien entendida, una buena competencia para resolver problemas significativos de manera rentable, sin generar daños, si nos ponemos eso como a competir con eso, a mí me parece que activamos una enorme energía de innovación. Y ahí la pregunta sería cuánto estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a invertir en innovaciones que permitan ir desarrollando estas nuevas soluciones para los problemas que tenemos que resolver de manera urgente, pero que además tenemos que hacerlo de manera rentable. Eso, y un caso particular que también lo ha mencionado mucho el profesor Meyer, es el caso de Handelsbanken. Es un banco sueco que ha generado o ha creado, ha innovado en un modelo de negocio que combina dos cosas que realmente son bastante complejas, y lo ha logrado a través de la delegación de confianza. ¿Cuál era la problemática que ellos veían? Veían que efectivamente como banco es muy difícil tener altos niveles de satisfacción de los clientes, pero además a un bajísimo costo de acceso a los productos y servicios que se ofrecen, ¿no? Si uno da una atención muy personalizada, en fin, es muy difícil. Y lo que hizo este banco, y me parece que si todos los bancos compitieran por eso, sería fantástico, y es justamente que a través de la delegación de confianza en las sucursales y de la directiva de en las sucursales se logró generar relaciones de confianza con los consumidores, perdón, con los clientes, con los distintos clientes del banco, tanto corporativos como personas, y eso generó a su vez una posibilidad de que a través de ese conocimiento los líderes de las sucursales lograran bajar los niveles de asignación de riesgo y por ende generar menores costos en los productos y servicios. Este banco ustedes lo podrán investigar, Colin lo conoce muy bien y ya lleva más de 50 años generando resultados financieros notables, no solamente financieros, sino que además de resultados de otro tipo, ¿no? De otros capitales. Perfecto. No, I want to take advantage that Colin is still pending connected, and I think he's answering questions to the audience on Zoom. So, Colin, I would like to hear your opinion on this eventual trade-off in the short run, but not so much in the long run, between purpose, value of the firm, and how do you see this align in the long run? How is that kind of like the right way to see of or think of this not so much dilemma that some people see in
purpose versus profit. You're muted. Thank you very much for raising that. And that indeed is the way in which many people look at the resolution of the problem. They argue that with a sufficiently long-term horizon, then the interests of business and profit and those of society and the environment coincide. And there's some justification for that, but it's overemphasized in the following sense, and that is that time can reveal and heal, but time can also conceal and steal. And that is that as the passage of time goes, one's ability to be able to relate an outcome to an event becomes much more complex. I mean, just think about the effect that General Motors had when it started introducing fluorocarbons into production. And the fact that it took decades for us to realize what the implication of using those in refrigeration and in humidifiers was in terms of the implications for the ozone level and the detriments that then cause in terms of skin cancers. The ability to attribute an outcome to an event becomes harder over time, and it's easier for a business to conceal and steal as a consequence. But the way in which it's regarded as being beneficial is that in the long term, the reputation of a company will be adversely affected if harms the environment or harms society. And if that were the case, then we wouldn't really need to worry about any other changes that need to be made because the market would solve the problem. But that also fails to account for the fact that today's shareholders, of course, are discounting the future. And so the only way in which, in principle, that could effectively operate is if companies had an intergenerational view of their shareholders. That's to say, they attributed as much significance to future generations of shareholders as they do to current generations. And in a world of dispersed shareholders who are trading their shares, that is simply not the way it is. And that is why the nature of ownership is so important. And arguably, families have such an important role to play in addressing problems, because family firms should have an intergenerational interest. They should have a concern for their future generations, and indeed, increasingly, the next gen, as they're termed in family businesses, are concerned about the implication that their businesses will have on their future generations of family members, if not the rest of society. And that's why I was emphasizing the foundation-owned firms and the longevity of those. So if, notwithstanding the fact that I'm arguing that time can equally well conceal and steal as well as reveal and heal, even if one believed that it did reveal and heal, then it would only work in terms of its supposed benefits through reputational effects if we had the sort of longevity of ownership that is generally associated with families, and which foundations, I think, particularly well illustrate.
But as we move into a world of increasingly dispersed ownership, which is owned by asset management firms, that notion, I think, becomes increasingly less compelling. Well, thank you, Colin. La respuesta ahí también plantea, vuelve nuevamente al tema de la propiedad y cómo alineamos incentivos y coloca ahí una visión sobre el rol de las familias empresariales, que yo creo que también es un debate interesante. Y volviendo un poco a un tema que vuelve a salir, que es el tema de cómo el mercado funciona, todo esto, y también un poco el rol, hablamos de ética, el rol de la formación. ¿Cómo ven ustedes, en el fondo, también el propósito mezclado con lo que podría ser autorregulación, gobiernos corporativos, o cómo pensamos un poco también el rol de esta estructura como otro método, en el fondo también permitir que el propósito se transmita y se ejecute, en el sentido de colocar límites a la acción? ¿Qué rol podría tener autorregulación? Estoy pensando, por ejemplo, en asociaciones gremiales o también, también los mecanismos de gobierno corporativo interno. ¿Cómo ven ustedes también eso como una herramienta para este propósito o para la labor? Si alguien quiere tomar la posta aquí. Yo creo que justamente si hubiéramos tenido más tiempo, tuviéramos más sesiones con Colin, podríamos haber terminado de leer el libro en el cual, u otras publicaciones que ha hecho Colin, donde justamente aborda este tema, José, y que tiene que ver con la gobernanza de las compañías y la regulación interna, en la cual el propósito corporativo no es algo que se define como un slogan, como algo que uno desearía tener. Está integrado dentro del mandato que los dueños de la compañía esperan que los ejecutivos resuelvan, midan y den cuenta. Ahora, sería injusto, ¿no es cierto?, pedirle a los ejecutivos de una compañía que resolvieran problemas gigantescos donde no hay capacidades propias o estructurales que puedan hacerse cargo de esos problemas, y realmente no tengan las metodologías o las métricas apropiadas para hacerlo. Y bueno, y ahí tiene que haber un proceso, creo yo, interno de formación, de integración, paso a paso de esto como parte justamente de la incorporación de un propósito más real, más práctico y sobre todo asociado a un modelo de negocio. Yo creo que eso es fundamental para que no se vea una presión sobre el CEO por parte del directorio. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que Colin lo dijo ahí, esto tiene que ser parte de la estrategia, esto es parte de la estrategia de la empresa y combinarlo con lo que decía Francisca, de que sea medible, porque él también, si entendí bien, lo que planteaba también es un poco crítico de los modelos que se están usando hoy día, que son bastante complejos, ¿no? Y se están haciendo cada vez más complejos. Los reguladores están exigiendo reportes de todo tipo, indicadores de todo tipo, y se corre el riesgo de que eso, lejos al revés de lo que debiera buscar, digamos, esté haciendo que la gente se sienta más lejano de los temas. O sea, bueno, primero, porque no lo entiende, entonces, y se traducen en ciertos indicadores que la gente no interpreta bien o no sabe muy bien de qué se trata. Entonces yo creo que esta vuelta a la simplicidad creo que es muy importante. O sea, yo también comparto de que hoy día hay una tendencia a la sobreregulación y que está haciendo que muchos ejecutivos están más concentrados internamente en resolver ese tema que resolver externamente, y al final aquí hay una energía que uno tiene limitada y que uno debería tratar de concentrar lo máximo externamente y lo mínimo internamente. Y bueno, hay que tener los controles, obviamente, para que se cumplan las leyes, pero restringir la libertad va a crear un efecto en el rol social de las empresas. Es decir, no van a tener la libertad y van a estar más preocupadas de no cometer un error, a tomar riesgo, porque la actividad empresarial por naturaleza es de riesgo, ¿no? Después acá hay un tema bien importante también para todo lo que son los emprendimientos y las pymes, que tampoco nos los podemos llenar de regulaciones. Es decir, muchos de estos nacieron en el garaje de la casa, ¿no?
de una manera, uno podría decir, bastante informal. Yo creo que hay que ver algo simple. Deberíamos tener una legislación que debería ser muy fácil de poder crear. Y en eso yo soy muy optimista. Yo creo que en el mundo hoy día con la economía digital está resultando, y hay una cantidad de emprendimientos, por ejemplo, de mujeres que están emprendiendo en sus casas y muchas veces tienen que cuidar niños, adultos mayores, por alguna razón no pueden dejar su casa. La gente del mundo rural no tiene que ir a la ciudad. Y doy un ejemplo, es decir, antiguamente la gente si producía, no sé, unos canastos, tenía que ir a una ciudad donde poder venderlo, probablemente le cobraban el 30% al mayorista para poder venderlo, no tenía forma de promocionar. Bueno, hoy día lo que está ocurriendo es que esa persona, no sé, en el interior de Vietnam puede vender sus canastos a alguien en Estados Unidos y está resuelto los términos de pago a través de estos mecanismos digitales, la logística. Y ya no le cobran esta intermediación que era una barrera muy importante para los emprendedores. Como yo estoy en comercio exterior, esto es muy buena noticia porque yo creo que el comercio exterior ha permitido transformar la vida y sacar de la pobreza a millones de personas, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es profundizar esto, además que tiene otro tema de la integración cultural, todo de sentirnos conectados. Y el emprendimiento ha bajado mucho sus barreras de entradas también, ¿no? Y un último comentario respecto también del tema de las empresas. Hay un valor que no está reflejado nunca en los balances, que a mi manera de ver es lo más importante que tiene una empresa y también lo tenemos las personas, que es nuestra reputación. Y eso uno no lo va a encontrar, algunos le ponen goodwill, lo que sea, pero no está... eso está directamente relacionado con el propósito y el alineamiento que tiene con los valores. Es decir, ser predecible y confiable en este mundo sigue teniendo un alto valor. Y eso sí se puede reflejar en que yo no creo que haya una dicotomía entre de que a una empresa le vaya bien en el largo plazo con cumplir con un propósito que tiene algo más noble que solamente ser rentable, que yo creo que es parte del rol social que tiene que cumplir. Bueno, les comento también que Colin estaba respondiendo muchas preguntas online, así que hemos tenido harta actividad por ese lado sin parar, pero quiero saber si alguien de acá de la audiencia tiene alguna pregunta al panel. Estamos, yo creo, con las preguntas que teníamos preparadas de antes, así que, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Quisiera poner como pregunta sobre la mesa el tema de la competencia. El decano lo planteó al principio como bien uno de los drivers, ¿no? Y Francisca dice, claro, si la competencia es sana, está incorporando, debería llevar a la innovación. Pero, ¿qué pasa si es que todos esos elementos que Colin ponía en su gráfica, que no están siendo internalizados por las compañías, probablemente inadecuadamente, como dice Francisca, porque no hay nada que lo obligue a internalizar? ¿Cómo compite con otra empresa que sí lo internaliza o pretende internalizarlo? Y por lo tanto hay una competencia ahí que es muy desigual, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? No solo con el propósito, no solo con la buena voluntad de los dueños, porque esa empresa va a tener una competencia que probablemente no le va a permitir llegar a la siguiente generación. Yo la tomo porque lo vivo. A ver, los que tiran el carro al final son la ciudadanía, las personas. Nosotros con las preferencias, los productos y servicios que compramos, si tenemos información y nos informamos de qué es lo que está haciendo esa empresa respecto a estos costos, nosotros vamos a elegir uno u otro. Un ejemplo, cuando yo estuve en California, habían dos cadenas de supermercados que vendían solamente alimentos orgánicos. No podías comprar una Coca-Cola y la mandarina costaba el doble o el triple que en el otro supermercado donde era con fertilizantes, etc. Y la gente libremente va a elegir, y de hecho les va muy bien, ¿no? A esa. Una vez, la que compró Amazon, Whole Foods,
y la otra se me olvidó, pero son dos que la gente iba. Entonces, al final la empresa tiene que tomar una decisión a qué cliente yo voy a direccionar, cuál va a ser mi estrategia comercial y dónde quiero ir. Ahora, esto es algo que va progresivamente y no va a ocurrir, y de hecho hay muchas empresas en las cuales dicen de que esto es algo muy relevante, pero al momento de tomar una decisión la toman por costo y toman empresas que no están tomando. Esto es un proceso. Esto no, a nadie se le puede pedir de un día para otro, porque el consumidor también, de alguna manera, todos nosotros vamos a tener que pagar parte de esto en la medida que no llegue la tecnología. Ahora está llegando, con toda la innovación. Entonces este proceso se va ajustando. ¿Qué es competencia desleal? Entre comillas, en la medida que no se salta la regulación. Si se están saltando la regulación, a mi manera de ver es competencia desleal. Pero si están segmentados distintos y que van donde clientes donde esto no les importa, y hoy día hay clientes que no les importa, o que tienen otra prioridad que es el costo, y tampoco juzgar, porque muchos de sus negocios también no tienen esa alternativa, yo creo que uno está libre de poder elegir, y eso es lo maravilloso de la competencia, de que al final siempre se van buscando los nichos y las empresas más focalizadas normalmente a las que les va mejor. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Richard. Yo sí quiero destacar que hay un rol para regulación. Esto no es laissez-faire, ¿no? O sea, hay un rol para regulación en temas ambientales, por ejemplo, que yo trabajé harto cuando era, antes de dedicarme a la burocracia académica, me dedicaba a investigador, y ahí yo veía temas de regulación ambiental, y ciertamente un rol para regulación. O sea, aquí el tema de los costos no asumidos, todo lo que uno dice, hay que buscar mecanismos para que esos costos se internalicen, se asuman. Y hay distintos instrumentos y cosas, pero obviamente hay un rol para la regulación. Sí, no, yo solamente dos cosas. Yo creo que cuando hay compañías que no están teniendo claro cuál es el costo de la reposición de los capitales dañados, eso tarde o temprano termina por rebotarle. Cuando las compañías efectivamente están compitiendo y efectivamente no de manera desleal, sin embargo a veces no se dan cuenta y grandes compañías hoy día resuelven maravillosos problemas que están bien resueltos, ¿no es cierto? Pero en el camino a resolver esos problemas se generan otros y muchas veces no intencionadamente. Entonces, primero eso, tener la claridad respecto de cuál es el costo de reparar esos daños o esos detrimentos que muchas veces incluso son no deseados. Y lo segundo, que creo que no es menor, es que las empresas hoy día tienen un rol fundamental a través de sus comunicaciones de poner en valor y crear demandas nuevas. O sea, hoy día las personas no están estando informadas correctamente cuando van a las góndolas, y eso ocurre por dos cosas. Uno, porque de repente las empresas dicen, oye, por el temor que me da ser culpado de greenwashing, porque estoy sobreprometiendo un producto que es muy sostenible, entonces no lo voy a comunicar. Me voy a quedar callado, voy a decir, mira, sí, saqué un producto nuevo y punto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que repensar muy bien una comunicación que permita que las empresas que están creando estas nuevas soluciones de manera innovadora puedan generar nuevas demandas y no un valor que haya una demanda para pagar, que haya un mercado, digamos, disponible para pagar esas nuevas demandas. Y, una última pregunta bien breve, si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Nada? Entonces voy en un minuto cada uno. ¿Cuál creen ustedes que es el principal mensaje con el que podemos transmitir hoy día y resumir lo que hemos conversado? ¿Cuál sería como el minuto para decir algo que fuera el mensaje final, y con eso cerramos el panel? ¿Quién quiere partir? Decano tiene el micrófono en la mano. Sí. No, yo creo que de mi punto de vista, y dado lo que nos dedicamos nosotros a la formación de personas, creo que tenemos que insistir en nuestros estudiantes el tema del respeto a la dignidad de las personas para empoderarlos, no con un fin de ser paternalismo ni nada, sino que al revés, empoderarlos para que puedan llevar adelante sus planes de vida, como decía Richard.
Sí, yo felicito de que este tema del propósito, que muchas veces la empresa se ve como algo, edificios, números, una máquina de crear recursos, pero acá hay personas detrás. Nosotros afectamos a las personas. Y creo que es muy relevante cuestionarse no solamente en Chile, sino en el mundo para qué están las empresas. Yo creo que las empresas son grandes movilizadoras, puedan dar espacio no solamente a la gente a los clientes, a la gente que trabaja, a los proveedores, transformar sus vidas. Y para eso las empresas necesitan tener buenos líderes, ¿ah? Hombres y mujeres que estén no sintiendo solamente la responsabilidad, sino la enorme oportunidad que tiene de cambiar la vida de mucha gente. No, yo solamente primero dar muchas gracias a la universidad, a la facultad por tener a Colin acá de invitado y a nosotros. Y hacer un llamado a efectivamente el segundo punto que menciona Colin y que tiene que ver con trabajar de forma orquestada con otros actores, en donde está la universidad, está la sociedad civil, está el sector público y el sector privado, y creo que ese es un llamado maravilloso a poder realmente potenciarnos como país en una situación, en un momento en que la situación efectivamente pareciera ser un poquito pesada, digamos, y compleja, pero la verdad es que puede ser un gran desafío que permita crecer e innovar para las nuevas generaciones. Así que Bueno, muchas gracias. En particular, yo creo que es una pregunta interesante cuando uno ve un poco esta visión media negativa de la empresa. Sin embargo, uno conversa con mucha gente y está esta sensación de querer ser emprendedor. Entonces, hay una dualidad de a lo mejor de tener una mirada distinta a qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es un buen dilema dar a entender qué es lo que nos pasa en ese sentido y bienvenido a tener estas conversaciones. Así que muchas gracias a los tres invitados a este panel. También Colin, que ya se tuvo que desconectar a este conversatorio, que es parte de las actividades que tiene la facultad por los 100 años que está cumpliendo. Así que muchas gracias a todos. Gracias a los que estuvieron conectados. Gracias a acá.